Doncs ara dono pas a Ivan Zaldúa, però abans us diré que és professor d'Història Econòmica a la Universitat del País Basc, Euskal Herriko Unibertsitatea, on es va llicenciar en Geografia i Història. I pel que fa a la literatura, destaca la seva faceta com a escriptor de contes, però la veritat és que toca molts pals. Ha escrit 3 llibres d'assaig. Per Ese idioma raro y poderoso va guanyar el Premi Euskadi de literatura a l'assaig en castellà. Ha escrit també novel·les i 13 llibres de relats. De fet, ha guanyat premis en totes aquestes categories, diguem. I finalment, cal que remarquem precisament en aquesta taula la publicació el 2012 amb el dibuixant Julen Ribas, el còmic Azken Garaipena, que va ser traduït al gallec com A Vitòria Final. I bé, sense més, dono pas a l'Ivan. Hola, Egunon. Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí, bien, vale, pues buenos días, muy interesante, gracias por la invitación. Muy interesante lo de antes de Yolanda. Yo voy a ir por otro lado. Bueno, yo, en fin, cogí la invitación de participar en esto pues con mucho placer, porque siempre está muy bien hablar de uno mismo y de su obra. Yo he venido a hablar de mi libro, etcétera, ¿no? Pero bueno, como siempre me parece luego en una segunda instancia un poco aburrido y con poco sentido hablar de lo mío, por mí mismo, ¿no? Pues bueno, yo he buscado un acercamiento más oblicuo, ¿no? Entonces, lo que he hecho es, bueno, recurrir a algo que suelo hacer bastante, que es hacer una especie de manifiesto de decálogo sobre los temas que nos han traído a este congreso, que son pues, utopía, en fin, distopía y ucronía en el ámbito de la literatura, y a partir de ahí sí hablar de mi propia obra, de cómo he tratado estos temas. Como he dicho antes, voy a intentar compartir como un PowerPoint, a ver si lo logro. Y esto está ahí, ¿no? Se ve, ¿no? Sí. Vale, pues entonces voy a hablar de mi obra a partir de estas 21 tesis literarias y provisionales sobre utopía, distopía y ucronía. Y voy con el primer punto. Bueno, dejando a un lado la cuestión de que intentar hacer literatura es hoy en día cada vez más una utopía, hay que decir que en su sentido más estricto las utopías, así como las distopías, las ucronías y demás artefactos literarios por el estilo, no hablan, aunque se sitúen en ellos, de otros tiempos u otros lugares, sino de hoy, del ahora, del aquí, por lo general al menos. Quiero decir, la ciencia ficción no tiene como obligación desvelar el futuro en ningún caso, ¿no? Por mucho que a veces pueda acertar, ¿no? Por casualidad. Y esto lo reflejaba muy bien Frederick Paul cuando dijo aquello de que bueno, una buena historia de ciencia ficción debería ser capaz de predecir no el automóvil, ¿no? Sino el atasco de tráfico, algo que es bastante imposible y bastante irónico, ¿no? Y en ese sentido, Ursula K. Le Guin, que es una de mis maestras, ¿no? Decía, bueno, refiriéndose a los pueblos de habla quechua, ¿no? Que ellos no ven el futuro como algo que está enfrente de nosotros, sino como algo que está detrás. Lo que está enfrente nuestro es evidentemente nuestro pasado, ¿no? Como, en fin, es como Benjamin y el ángel de la historia de Klee y todo esto, ¿no? Y entonces ella añadía, ¿no? El futuro, partiendo de esta visión, ¿no? De los quechua, de los pueblos de habla quechua, ¿no? El futuro es una parte del continuum del espacio-tiempo del que estamos excluidos. Ni siquiera podemos verlo, excepto pequeños retazos por encima del hombro. Cuando miramos a lo que no vemos, lo que hacemos es mirar en el interior de nuestras cabezas, nuestros pensamientos y nuestros sueños, los buenos y los malos. Y yo diría que cuando la ciencia ficción está haciendo bien su trabajo, eso es precisamente de lo que trata, no del futuro. Paso al segundo punto, ¿no? Segunda tesis. De hecho, es posible que la ciencia ficción, el futurismo, la literatura prospectiva se hayan convertido, en medio del ritmo de cambio histórico brutal al que nos somete el turbocapitalismo,
en la única manera cabal de hacer literatura contemporánea, porque la literatura realista, anclada en el hoy, y sobre todo la novela, corre el peligro de convertirse en novela histórica, no bien sale de la imprenta, involuntariamente, claro está. Y con respecto a esto podría aducir, ¿no?, el hecho de que, bueno, cuando yo empecé a escribir, la ciencia ficción era una cuestión para fans de alguna manera, y ahora, bueno, pues no, cada vez se ha convertido en algo más mainstream, ¿no? Sobre esto podríamos hablar mucho, ¿no? Pero el hecho de que escritores últimamente como, bueno, desde hace unos años, como Margaret Atwood o Ian McEwan o Kazuo Ishiguro, estén tratando temas de ciencia ficción ya es bastante. Yo no puedo aducir eso en mi defensa, yo no puedo decir que sea un escritor mainstream que me he pasado a la ciencia ficción, sino más bien al contrario. Yo cuando empecé a escribir pues en la adolescencia lo hice desde este género, y solo después, para ganar respetabilidad de alguna manera, me pasé a la literatura, en fin, no de ciencia ficción, ¿no? Y solo a partir de cierto momento, quizá a partir de un libro que se llamó Etorkizuna, Porvenir en castellano, pues empecé a sentirme más cómodo y a volver de alguna manera cada vez más a la ciencia ficción, aunque siempre ha estado, en fin, en mi acervo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya que estamos en Polonia, para los polacos, pues bueno, quería dejar de decir que, bueno, que yo cuando empecé a escribir lo hice vampirizando y copiando con absoluto descaro a Stanisław Lem, que seguramente no lo estaré pronunciando bien, pero que sigue siendo y era entonces mi faro y sigue siendo uno de mis autores preferidos, ¿no? Esto es un poco para ganarme al público polaco. Vale, tesis número 3. Si la literatura, como ha afirmado en tantas ocasiones Mario Vargas Llosa, proviene de la insatisfacción del escritor hacia la realidad, y eso explicaría, dicho sea de paso, el declive de la actividad novelística de dicho autor, perdón por el off topic, podría decirse que la ciencia ficción, las utopías, las ucronías, lo harían de una insatisfacción elevada al cuadrado o quizás al cubo, puesto que alteran radicalmente la apariencia misma de esa realidad e incluso de la temporalidad, como serían las ucronías, ¿no?, en ese caso. 4. La literatura utópica aspira a cambiar la realidad. Otra tesis, ¿no?, al igual que toda la buena literatura. Pero, y esa es la 5ª tesis, quiere hacerlo consciente y consecuentemente, es decir, no solo literariamente, sino literal y socialmente, dibujando, diseñando, con más o menos detalle, el mapa de lo que debería ser una buena sociedad. Es decir, algo radicalmente, algo mejor o radicalmente mejor de lo que padecemos. Y ese es, me da la impresión, el peligro literario de las utopías. He dicho que voy a hablar desde el punto de vista literario, que pretenden ser instrumentos políticos, es decir, más conscientemente políticos de lo que suele ser la literatura en general. Que no nos engañemos, siempre es política por pensamiento, obra u omisión. En todo caso, ese mayor deseo de guiar a la sociedad, tanto a los lectores como a la sociedad, es lo que suele tener como consecuencia el posible déficit literario de la utopía en cuestión. Y bueno, en fin, aquí traía una cita de Ursula K. Le Guin, una vez más, sobre, en fin, ¿no?, digamos, la función que tiene el arte y cómo no debe servir, digamos, a propósitos, aunque pueda crear comunidad, etcétera, pero que pierde la función. Bueno, pero no la voy a leer porque he preparado para más tiempo al final de lo que se debe y tengo que ir recortando. Pero bueno, en fin, no es una defensa del arte por el arte, como dice K. Le Guin, pero, en fin, quiero decir, cuando estoy hablando de literatura, ¿no? En fin, de todas formas, la tesis 7 diría lo siguiente: no creo, al contrario, que muchos antiutópicos, tipo Karl Popper, ¿no?, que las utopías en sí entrañan riesgo alguno de totalitarismo, al establecer, a veces con regla y cartabón, las bases estrictas de una sociedad perfecta. De hecho, puede que la ausencia de una utopía explícita previa, como guía, ¿no?, sea peor, tal y como demostraría en el caso de la economía planificada estalinista, que carecía por el carácter científico del marxismo del que partía
de un esbozo detallado de cómo podía desarrollarse el socialismo real o del neoliberalismo actual, que funciona a fin de cuentas a partir de una utopía no diseñada o explicitada como tal, que es la derivada de la metáfora de la mano invisible del mercado. De todas formas, por muy profusas en detalle que sean, supongo que es mejor tomar las utopías como horizonte difuso hacia el que avanzar, tal y como postulaba Galeano en su famoso poema, más que como algo que realizar al pie de la letra, ¿no? Aquel poema que todos conocéis seguramente, el de la ventana sobre la utopía, que ella está en el horizonte, yo me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá, por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para eso sirve, para caminar. Tesis 9. Es posible que esa pérdida de masa literaria de las utopías, yo veo, que yo deduzco, no se deba a que, con excepciones, la ironía fuera retrocediendo como componente en la construcción de las utopías más explícitamente políticas en el transcurso de su evolución desde la homónima de Tomás Moro, ¿no? Desde la utopía fundacional de Tomás Moro, que era una obra que, muy acorde con su espíritu renacentista, rebosaba ironía. Es decir, que se deba al hecho de que se volvieran cada vez más atentas al detalle organizativo, más prescriptivas, más serias. En fin, y aquí podríamos hablar de por qué no se, algo que decía Paco Fernández Buey, ¿no? De por qué no se mete dentro del grupo de las utopías muchas veces algo tan utópico como y tan irónico y tan sarcástico como los viajes de Gulliver, ¿no? Que han quedado reducidos además a literatura juvenil, infantil en algunos casos. Bueno, en fin. En todo caso, tesis 10. Ahí está, creo yo, una de las claves del presunto auge de las distopías, que desde mi punto de vista pertenecen al mismo campo literario que las utopías, y que al igual que estas encarnan una crítica al presente o aquello que en potencia puede llegar a ser el presente. 11. Por eso no comparto del todo la crítica que señala la abundancia de las distopías como un signo de resignación ante el triunfo del neoliberalismo o de desesperanza ante el supuesto fin del futuro. Me da la impresión de que a veces cuando se hace este tipo de críticas se está confundiendo distopía con género posapocalíptico, que no es exactamente lo mismo. Y de alguna manera, o sea, quiero decir que es cierto que de un evento apocalíptico como el calentamiento global o una pandemia o una invasión zombie pueden derivarse pues escenarios utópicos o distópicos, ¿no? Y de hecho yo en una obra que comentaré mía posteriormente, en una visita al Museo de Armería, ¿no? Pues juego con este presupuesto. Pero eso, me da la impresión de que es más una impresión que deriva del hecho de que haya mucha literatura posapocalíptica, que esa sí que me parece más una literatura más resignada y con menos visión, digamos, de que pueda haber un futuro, ¿no? Más allá del capitalismo. En ese sentido, mi interpretación es diferente, ¿no? La distopía podría ser un intento de mantener el aliento literario de la utopía, eliminando precisamente el elemento, el espíritu normativo que caracteriza a las utopías, pero sin perder su capacidad crítica, sino más bien todo lo contrario. La distopía, en tal caso, sería la utopía de lo que el humor negro es a la literatura humorística en general, su cara B, su reverso oscuro. Y habría ejercido una influencia en la utopía misma, en la construcción misma de las utopías literarias como género literario, aún con posibilidades tal y como demuestran, por ejemplo, las utopías ambiguas de Ursula K. Le Guin. Y en ese sentido yo, ahora ya cuando empiezo a hablar de mí mismo, ¿no? Construí, pues bueno, a petición de Asala y Borradores del Futuro, ¿no? Una iniciativa en la que están participando gente como Belén Gopegui, Gorka Iscano, Katisha Aguirre, ¿no? Construcción de una utopía literaria a partir de una experiencia social, pues que puede, al principio situadas en Álava y en otros casos ya en otras provincias de Euskadi, ¿no? En este caso a mí me tocó fabular pues,
a la plataforma Armas Euskolabel para la guerra y diseñar, digamos, un mundo sin armas. Bueno, una escalería sin armas tenía que ser, pero bueno, iba a convertir en una cosa mundial. Algo con lo que yo tenía bastante ligazón porque yo había estado ligado de joven al movimiento antimilitarista y sigo estando ligado, pero me lo planteé eso a partir de Ursula K. Le Guin como una utopía ambigua, ¿no? Y de hecho en el mismo cuento, que es un cuento largo, en realidad, una novela corta se puede decir, pues lo que hacía era pues no solo plantear la utopía, es un cuento doble, es una utopía doble, sino plantearme también una narración casi metaliteraria sobre las dificultades de construir la narrativa utópica misma, que es bueno, un poco la reflexión que quería hacer yo aquí. 15. Eso sin contar con el papel más específico que pueden jugar las distopías como aviso, ¿no? Como prevención. Desde ese punto de vista, el hecho tan mencionado, ¿no? De que en 1984, sobre todo cuando se cumplió el aniversario, no se haya cumplido, al menos en su totalidad, no creo que tenga que ver tanto con que George Orwell no acertara, ¿no? Ya he dicho antes que la literatura de ciencia ficción, pues tocarla fundamentalmente el presente, no está obligada a acertar. Por el contrario, el mismo hecho de que un libro como 1984 existiese, pudo funcionar como, en fin, perdón por la referencia, vacuna, ¿no? Al menos frente a cierto estilo de totalitarismo. 16. Lo mismo que ni autores ni lectores desean que las distopías se cumplan, las distopías son, ya lo he insinuado, utopías preventivas. Creo que incluso, aunque lo deseemos, no es conveniente que las utopías se realicen al menos en su total exactitud, porque una utopía cumplida es fácil que devenga en distopía. Ese es, de hecho, he mencionado antes lo de Galeano. Ese es, de hecho, el punto de partida de muchas distopías. Como afirmó el director y guionista Damon Lindelof, toda gran ciencia ficción parte de esta premisa. Cuidado con lo que deseas. Las utopías y distopías son, por lo tanto, ramas del mismo árbol. Las utopías critican el presente señalando lo que falta, lo que se ha perdido, pero proyectándolo siempre en el futuro, mientras que las distopías critican subrayando, exagerando lo que sobra. Luego traía una cita también de Fernández Buey, pero me la voy a saltar porque ya voy un poco tarde, ¿no? Me parece. En todo caso, bueno, yo tengo varios cuentos en diferentes libros, en fin, que se pueden calificar de distópicos, como La ciudad sitiada en La isla de los antropólogos y otros relatos, o La lista en Mentiras, 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 o Hospitalia en Traizioa, como 1984, ¿no? Con una referencia tan clara, ¿no? en biodiscografías, en fin, y algunas más. Sin embargo, seguramente donde yo me he acercado más al género de la distopía es en mi novela Si Sabino viviría. Bueno, en fin, la novela transcurre en un futuro más o menos lejano, en el que la Tierra ha quedado devastada por el cambio climático y la guerra nuclear, y en el planeta Nueva Euskadi, el Tecnoguru Batzar, el órgano supremo del PNV, Partido Nacionalista Vasco, envía un detective a la Tierra arrasada, a buscar los huesos de Sabino Arana, el fundador del partido, para extraer el ADN y completar el programa, en fin, ¿no? del ordenador que rige los destinos de Nueva Euskadi, ¿no? Evidentemente la parte distópica no es en la que el detective que manda el Tecnoguru Batzar va a la Tierra, esa sería una parte, digamos, más bien posapocalíptica, ¿no? Sino la parte en la que se describe brevemente Nueva Euskadi y sobre todo la parte, digamos, en la que se describe el planeta enfrentado a Nueva Euskadi, que es Tauro, que evidentemente es el trasunto de España, ¿no? Y es una distopía, la de Tauro, el planeta rival de Nueva Euskadi, esa España del futuro en un planeta, ¿no? Cuyos habitantes viven, digamos, sumidos en una realidad virtual perpetua, ¿no? Pero cambiante, ¿no? Que representa los greatest hits históricos de España, ¿no? En ocasiones viven como si fueran súbditos de la monarquía de los Austrias en el siglo del oro, otros como si lo hicieran en la transición, pero por supuesto en el Madrid de la movida, otros como si lo hicieran en la época de la autarquía franquista, en fin, etcétera, ¿no?
Y bueno, eso es un poco, digamos, mi acercamiento. Bueno, claro, lo que quería representar ahí era un poco el nacionalismo español y el problema que tiene el nacionalismo español de que es el de su debilidad, ¿no? De la falta de acuerdo sobre lo que es ese país, ¿no? Lo quería hacer desde un punto de vista humorístico que no sé qué sí conseguí, porque el humor, como es bien sabido, no es una opción del autor, sino más bien de los lectores, de los receptores. 18. Por otra parte, las ucronías pueden cumplir, ya ahora paso al otro tema, ¿no? Al de las ucronías, ¿no? Pueden cumplir una función que los historiadores y los profesores de historia tendemos a obviar e incluso a olvidar cuando realizamos nuestra labor académica. Hacernos conscientes de la posibilidad de otras posibilidades. Del hecho de que la evolución histórica, por muy sujeta a restricciones, a leyes, ¿no?, que esté, es contingente y que podría haber tomado otros caminos, incluso muy diferentes a los que nos ha traído a nuestro presente. Pero literariamente, esta es la tesis 19, la ucronía puede además tener otro cometido no menos importante, que es el de actuar como cordón sanitario contra esa plaga en que se ha convertido la novela histórica, ese subgénero que combina ficción literaria, es decir, y salvo excepciones, entretenimiento más o menos banal, y supuestamente conocimiento histórico, esto último con muchísimas menos excepciones aún. Puede que la novela histórica entretenga, pero desde luego no instruye, puesto que los contenidos históricos que aporta suelen ser superficiales y estereotipados, cuando no sustancialmente erróneos. Y aquí me traía una cita de Alessandro Manzoni, en fin, que además que tiene un alegato contra la novela histórica, y lo hacía, ¿no?, desde un gran conocimiento de causa, porque él mismo fue autor de una de las novelas de ficción histórica más famosas de todos los tiempos, que es Los novios, ¿no? Y decía, ¿no?, por supuesto en la historia no escasean los embustes y patrañas, pero es culpa del historiador, no una condición del género. Cuando se dice de un historiador que añade ornamentos a las cosas, que crea un pastiche de hechos e invenciones que uno no sabe si darle crédito o no, se le atribuye algo que habría podido evitar si hubiera recurrido a un medio tan seguro como sencillo. Pues lo más fácil es abstenerse de inventar. Reflexionen sobre si el autor de la novela histórica puede hacer uso de ese medio para evitar, por su parte, engañar al lector. Es imposible. Y bueno, y aquí es cuando meto lo del cómic, que ha mencionado la presentadora, ¿no? Azken Garaipena, que también está en gallego, la Victoria Final, en Urco, ¿no? Y bueno, es un cómic que, bueno, a mí que dibujó excelentemente, ¿no?, un autor bastante conocido en el País Vasco como es Julen Rivas, ¿no? Bueno, es un cómic que parte de mi interés, digamos, sobre los totalitarismos del siglo XX y sobre el Holocausto, ¿no?, cuya literatura sigue interpelándome, sea Primo Levi, sea David Albahari, sea Art Spiegelman, ¿no? Pero por otra parte, parte también de la desconfianza que me produce, por lo que he dicho antes, la literatura sobre el tema cuando es realizada por las generaciones que no vivieron el Holocausto o no tuvieron contacto directo con los que sí lo hicieron, ¿no? Estoy acordando de cosas horribles tipo el niño del pijama de rayas, etcétera, ¿no? De manera que el subterfugio para poder escribir sobre ello y sobre más cosas es recurrir al tropo, que ya ha sido muy utilizado, ¿no?, por gente como Philip K. Dick en El hombre del castillo, como Arkaitz Cano en Belarra Arenaoa, ¿no?, de una victoria nazi, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y echar a partir de ahí, ¿no?, a rodar una historia de aventuras, porque era un cómic dirigido en principio a jóvenes, aunque yo creo que también es para el público adulto, ¿no? Y una historia de ciencia ficción. Es un producto, pues se figuraba que, quiero decir, el nuevo mundo en un futuro, ese nuevo mundo nazi en un futuro, ¿no?, en el que hay, pues claro, evidentemente ecos de Huxley y de Orwell, y por lo tanto se trataría en este caso de una combinación de esos dos géneros, o esos dos géneros que serían la ucronía por un lado, el cambio del curso de la historia, que te permite hacer literatura histórica sin los horrores de la literatura histórica, y distopía.
Y de aquí pasó a la tesis 20, ¿no? De hecho, quizá la única manera honesta de hacer novela, literatura histórica, sería la ucronía. Una en la que la imaginación se aplique tanto a los hechos novelescos, ¿no? Tirando un poco de la cita de Manzoni de antes, como a la materia prima histórica. Y aquí una cita de un autor que admiro mucho, gallego, ¿no? Que es Miguel Anxo Murado, ¿no? El anacronismo no es una anomalía, es la manera que tenemos de relacionarnos con el pasado. Y bueno, yo quiero decir que me he dado cuenta al preparar esto que, en fin, tengo una multitud, bastantes cuentos que se pueden calificar de ucronías, ya desde mi primer libro, 20 cuentos cortitos, que es un libro que, gracias a Dios, está fuera de circulación, y cada vez que veo un ejemplar en una feria del libro antiguo, pues lo compro para que nadie pueda comprarlo. Pero bueno, hasta los últimos, ¿no? Como videodiscografías, sigo haciendo, aquí tengo una descripción de los cuentos, sigo haciendo este tipo de cosas. Sin embargo, seguramente el relato, la novela o el libro en el que más he recurrido a este género, al de la ucronía, es Euskaldun Guztien Aberria, que lo traduje como la patria de todos los vascos. Luego me he dado cuenta que tenía que haber hecho el título más corto y hubiera resultado más exitoso si hubiera dejado solo patria, ¿no? Pero bueno, en fin, es la historia de un profesor universitario que hastiado del clima político, de la violencia reinante en el País Vasco, pero que también es un poco cobardica, ¿no? O sea, alguien que no quiere comprometerse demasiado en un sentido y en otro, pues bueno, se autoexilia, digamos, de una manera bastante teatral a Alaska, a la Universidad de Anchorage, a impartir clases sobre historia y cultura vasca, donde crea, ¿no? Gracias al desconocimiento de sus alumnos, una historia alternativa del País Vasco, un poco a su gusto, y también para librarse de los amargos recuerdos que le trae el conflicto vasco, pero también para librarse de la lata que es cuando impartes materias como la historia, que es lo mío por otra parte en la universidad, de atenerse a los hechos reales y al principio de objetividad que debe, a la que se debe la práctica docente, ¿no? Bueno, yo no sabía cuando ideé y escribí la novela, que en realidad es una novela corta, pero porque es un cuento que me salió mal, ¿no? Lo alargué al final, ¿no? Que la misma idea la había tenido otro autor polaco, digo, esto también es para congraciarme con el público polaco, que es Kazimierz Brandis, ¿no? Que por lo visto escribió, yo no la he leído, una obra en 1974, El tercer Enrique, en el que había un profesor de la Universidad polaco que hacía un poco lo mismo, ¿no? De alguna manera. Yo leí esto después de escribir la novela leyendo a Kundera, ¿no? que en uno de sus ensayos hablaba de esta novela y decía que al final del curso universitario, en fin, este profesor polaco que está contando una historia alternativa de Polonia en el extranjero, comprueba extrañamente decepcionado que esa historia imaginaria no se distingue de la verdadera en nada esencial, que no ha inventado nada que no hubiera podido ocurrir y que sus mistificaciones reflejan fielmente el sentido y la esencia de la literatura polaca. Bueno, yo iba más allá en otro sentido, pero bueno, en fin, para que veáis que uno tiene ideas que cree originales, pero ya han sido escritas anteriormente. Y bueno, también tengo otro cuento que podría considerarse ucrónico, que es el de Guerra Zibilak, que está en la antología Nuestras Guerras, en el que juego un poco también una especie de historia alternativa, en este caso de las guerras civiles, empezando desde las guerras carlistas que han asolado hasta llegar al conflicto vasco, ¿no? Bueno, en fin, no voy a entrar en esto para no alargarme demasiado, porque yo creo que ya estoy fuera del tiempo, ¿no? Y por otra parte tampoco quiero destripar, pero sí, bueno, yo concebí este cuento como un cuento, los críticos han hablado de que es un cuento fantástico y a mí me parece un cuento absolutamente realista. Lo que pasa es que, bueno, las ucronías me parece que se sitúan en un mundo fantástico, pero no tiene por qué ser así. Está escrito desde la intención de hacer un cuento realista, ¿eh? Lo digo para los críticos del fútbol.
Y bueno, y la conclusión, en cualquier caso, todo es literatura, es decir, todo es lenguaje. Ese lenguaje mediocre con que las y los escritores nos topamos y que, como decía Ingeborg Bachmann, intentamos llevar a un límite superior y siempre se nos termina yendo de las manos. Porque, como la misma escritora afirmaba, quizá la literatura sea la utopía misma y por nuestro propio bien debemos estar contentos de que finalmente se nos escape para que permanezca viva y nuestra vida se mezcle con la suya durante las horas en las que intercambiamos con ella el aliento. Y bueno, esto es. Muchas gracias. Gràcies. Sí, que ricasco, que ric en conceptes.